Buenas tardes, doctor. Bueno, en esta pequeña presentación he venido a presentarles un caso que a mi parecer me pareció muy interesante para poder analizarlo en esta presentación, de la cual vamos a analizar algunos ciertos aspectos que presentaba como trastornos psicológicos, médicos y algunas más. El caso que voy a hablar a continuación tiene como origen en Estados Unidos. Se llamaba Charles Whitman. Este acontecimiento tuvo exactamente en el estado de Texas el 1 de agosto de 1966. Este individuo pues había cometido en aquel entonces uno de los peores asesinatos en masa conocidos en Estados Unidos, ya que en aquel fecha Chad Whitman era un estudiante universitario y también un ex militar. Continuando con la historia, Chad Whitman acudió a su universidad, en la cual existía una torre de aproximadamente 16-17 pisos, que la conocían como la Torre del Reloj. Entonces, al momento que ingresó, en aquella recepción se encontraba la secretaria que atendía dicho establecimiento, que él no dudó en matarla de contado con varios golpes en la cabeza. En su travesía, hasta llegar a la punta de la torre, él se encontró con una familia de turistas en las escaleras, que tampoco dudó en asesinarlos a tiros a toda esa familia, dejando como sobreviviente a un niño de 13-14 años. Una vez llegado a aquella punta de la torre, él sacó todas sus armas, ya que poseía una gran cantidad de colecciones de distintos tipos de armas, como por ejemplo rifles, escopetas, pistolas, ametralladoras, etcétera, ya que como habían mencionado, él perteneció al ejército y por eso tenía gran control en todas las armas. Además de que gracias a su padre, que tenía una colección de armas, él poseía toda clase de armas, que al momento de llegar a la punta de la torre, colocó armas en cada lado de la torre, en la parte norte, sur, este y oeste, diferentes tipos de armas para poder facilitarle al momento de disparar, cuando él se cambiaba de un lado a otro. Entonces, en la plena luz del día, cuando los estudiantes universitarios se encontraban en la parte de abajo, él agarró un rifle y a plena vista veía a una de sus compañeras que estaba embarazada, que en lugar de dispararle en la cabeza a ella como cualquier francotirador tiene la costumbre, apuntó a su vientre, disparándole y causándole la muerte instantánea al bebé. La señorita se encontraba junto a su novio que la intentaba ayudar, pero en ese momento Charles Whitman, como le hizo un rifle, lo disparó en ese instante, matándolo enseguida. Fue en ese entonces que inició la matanza muy sangrienta de Charles, ya que agarraba distintas armas y cuando miraba abajo, él solo disparaba a la primera persona que veía. Entonces tendríamos como un saldo de 15 muertos en aquel día y algunos como 32 heridos. Este acontecimiento duró alrededor de una hora, ya que en aquel entonces la policía no tenía tecnología para comunicarse y armar estrategias. No solía cómo interactuar en esta ocasión. Debido a la falta de apoyo por la policía, los mismos ciudadanos decidieron ayudarlo. Cada uno tomó su arma de fuego que tenía en su casa o en algún lugar. Entonces acudieron a la universidad donde estaba realizando esta matanza y ayudaron a la policía, y decidieron ayudar a la policía disparando a aquel francotirador, que como también era difícil de visualizarlo, pensaron que era más de uno, que alrededor eran unos 10 supuestamente la policía, que al final solo era uno. Entonces, después de mucho tiempo, dos policías lograron subir de esta torre y de una manera muy estratégica lograron distraer un poco a Charles para que no lo disparara, para que no los descubriera subiendo a la torre. Fue en ese entonces que un policía logró dispararle todas las balas que tenía en su arma, hasta que en el instante que él vio que ya no tenía balas, le pidió la escopeta a su compañero y de igual forma lo disparó hasta quedarse sin balas. Y fue así como tuvo el desenlace de esta historia muy sangrienta. Y ahora vamos a revisar algunos datos endógenos y exógenos que también se podría utilizar para un juicio en contra de Charles Whitman. Por la parte endógena de Charles, puedo evidenciar que esta persona tiene un carácter muy violento, ya que
antes de aquel día fatídico, él era muy agresivo con su propia esposa, que él empezó a tener estos actos violentos después de haberse casado. Además, también podemos decir que sufría un trastorno de bipolaridad, ya que, como habías mencionado, él maltrataba mucho a su mujer, que él mismo solía manifestar que sufría de cambios de humor muy repentinos, y es por esta razón que maltrataba a su mujer física y psicológicamente. Y otro aspecto peculiar de esta parte endógena es que también tenía un gran impulso al escribir, ya que Charles Whitman siempre escribía todo lo que él hacía o pensaba en su diario. Él sufría lo que se podría llamar una enfermedad llamada hipografía, una necesidad de escribir sin control, ya que él escribía todo lo que hacía y lo que planeaba en un diario, escribía todo sin control. Escribía cómo iba a ser el acto, cómo iba a realizarlo, y tampoco escribía que si no estaba tan seguro de hacerlo, que al final sí lo logró. Por la parte exógena he podido evidenciar que la familia tiene mucho que ver en esta situación, ya que en el mismo diario como el que habíamos mencionado, él escribía que desde temprana edad su padre lo agredía brutalmente física y psicológicamente, que en cierto punto lo dejaba inconsciente y al borde de la muerte. Es por eso que tenía un repudio muy alto hacia su padre, pero aún más hacia su madre. ¿Por qué? Porque él manifestaba que cuando su padre lo maltrataba, lo pegaba, su madre no hacía nada, nunca la defendía, y es por esa razón que él pasaba enojado con su madre todo el tiempo. Tenía ese odio muy guardado dentro de él, que el mismo día antes de ir a la torre, él mató a su esposa y a su propia madre. Si Charles no hubiera sido asesinado ese mismo día, pues obviamente tendría que enfrentar a un juicio muy grande, que en ese entonces en Texas existía la pena de muerte, que evidentemente a simple vista no hubieran dudado para llevarlo a la silla eléctrica. Lo que podríamos usar para este juicio sería presentar que él sufría trastornos psicológicos, ya que en su diario él había manifestado que el día que se muera que le realicen una autopsia, ya que en su mismo diario él había manifestado que por favor le realicen una autopsia porque él sentía que no se encontraba muy bien físicamente. Y fue así como los doctores, después de una larga hora de análisis, fue entonces que los médicos pudieron evidenciar un tumor que sería el causante de su bipolaridad y su tendencia a matar. Además de que en su propio diario él había manifestado que solía consumir metanfetamina adictivamente, y es por eso también que sería un factor para sus cambios de humor. Los doctores también habían manifestado que este tumor era adyacente, que involucraba una estructura llamada amígdala, que sería la principal causa de su cambio de humor y no de la metanfetamina. Con estos datos, a lo mejor sus defensores en aquella época hubieran podido pelear por una condena, a lo mejor con cadena perpetua, ya que, como había mencionado, esto lo habría sido condenado a pena de muerte en silla eléctrica. Con todos estos datos, los abogados hubieran peleado para que solo se lo envíe a la cárcel y no a la silla eléctrica. Y bueno, esta ha sido mi pequeña presentación, doctor. Espero haya sido de su agrado y muchas gracias.